Bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Primero en noticias, miles de chavistas salieron a las calles de Caracas para expresar su respaldo a la Asamblea Constituyente que comenzó a sesionar desde este sábado. Juanita, y el designado nuevo fiscal Tarek William Saab hizo hoy su primera rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público. Y en el estado de Carabobo hay tensión tras los disturbios e intento de toma de una base militar en Valencia. Una tarima con consignas a favor del gobierno de Maduro estaba hoy frente a la sede del Ministerio Público. La Guardia Bolivariana rodea la Fiscalía, donde hoy dio su primera rueda de prensa como fiscal Tarek William Saab, luego de ser designado por la Asamblea Constituyente. Según Saab, la fiscal saliente Luisa Ortega tenía la intención de desestabilizar al país. Esa actitud que tuvo la ciudadana fiscal atentaron contra la paz de la República. Según la Constitución venezolana, en su artículo 279, la Asamblea Nacional, por votación de las 2/3 partes de los diputados, es el poder competente para remover o designar al fiscal del país. Por eso consultamos al fiscal Tarek William Saab y esto respondió. En el año 99 fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no por el Congreso de la República, Javier Elichiguerra como fiscal general de la República. Por lo tanto, hay un antecedente. Sobre la violencia, el fiscal interino dijo que la Defensoría tiene contabilizados 6 muertes por delitos de odio por su inclinación política y 15 heridos, y asegura que la fiscal Ortega Díaz actuó con impunidad e ignoró estos casos. Fue cómplice de la violencia. Quedará la actuación impune, premeditada del Ministerio Público para prácticamente sumir este país en una situación de guerra. Por su parte, Luisa Ortega Díaz dijo este domingo que desconoce esa designación hecha por la Constituyente, calificándola de ilegal, y dijo que ella seguía siendo la máxima representante del Ministerio Público. Tenemos entonces los detalles de lo que estas personas, exfuncionarios del gobierno de Maduro, le contaron a nuestra periodista Juliet Cano. A este sargento del ejército venezolano, quien pidió la protección de su identidad por seguridad, lo encontramos en Cúcuta, donde llegó huyendo. Trabajaba en el estado Miranda, pero abandonó su cargo porque dice que ahora la instrucción es atentar contra el pueblo y no estaba de acuerdo con las órdenes de sus superiores. A mí me tocó que venirme para acá, salí, porque los ideales que teníamos cuando estábamos en instrucción era diferente. Y ahora nos toca contra el pueblo. Dice que teme por la seguridad de su familia, que sigue en Venezuela. Ya me dijeron que mi familia tocó que irse para otro estado porque la verdad que me estaban buscando alrededor de la casa, mis hijos ya los han parado, a mi esposa, todo, entonces me tocó que salir y ellos ya saben que yo no estoy en el país, ellos ya saben que estoy aquí en Colombia. Pero también encontramos el caso de un exfuncionario del gobierno que busca refugio en Cúcuta después de denunciar hechos de corrupción y de recibir amenazas. A medida de eso yo le puse denuncia, fui al Ministerio de Trabajo, abogado, y resulta que cuando llego al Ministerio de Trabajo a poner la denuncia, me reciben ellos con una amenaza, que si no retiro la denuncia no sabe lo que puede hacer conmigo. Y a medida de eso, bueno, yo me fui a unas organizaciones para que me ayudaran y ellos decidieron traerme aquí a Colombia. El exfuncionario chavista pidió refugio y fue ayudado por un organismo de la ONU. Los colectivos, los Tupamaros, me echaron tiro, me amenazaron, me decían fuera de aquí, vende patria. En Cúcuta también se conoce de la llegada de un integrante de la Guardia Venezolana que pide protección. Un día después de los hechos de sublevación militar en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, las calles permanecen con fuerte presencia militar. La amenaza de los uniformados en rebelión de una toma de Venezuela tiene en expectativa al vecino país. En Carabobo, Everlicet González nos amplía. Anoche continuaron las detonaciones y disparos de armas de fuego en los alrededores de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Valencia, por lo que las Fuerzas Armadas del presidente Nicolás Maduro tuvieron que activar un plan de defensa. La sede permanece fuertemente vigilada por unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes también realizan patrullajes en las diferentes vías de la capital de Carabobo. Durante la noche del domingo también se produjeron allanamientos en varios sectores. Uno de ellos ocurrió en una residencia estudiantil donde habitan religiosas. Entraron todos armados, con armas largas, vestidos de negro, a verificar cada uno de los espacios de la residencia y, bueno,
Realmente el reporte es más del mal rato que hicieron pasar a las ancianas, que son en promedio de 80 años. Hoy, el estado Carabobo amaneció en una tensa calma, luego de que un grupo de militares y civiles se tomara las instalaciones del fuerte Paramacay en la madrugada del domingo. La acción de los sublevados dejó como resultado 2 uniformados muertos y 7 personas capturadas. Otros militares y civiles lograron huir del lugar llevándose armamentos de las Fuerzas Armadas. El ataque se presentó después de que en redes sociales circuló este video donde un grupo de militares encabezados por el capitán Juan Caguaripano se declaró en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro. Para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. El fuerte Paramacay se mantiene en calma, sin embargo, los tanques de guerra que fueron movilizados el día de ayer no han retomado sus lugares. Por otro lado, familiares de los detenidos denunciaron no saber nada de sus seres queridos. Desde Carabobo, Venezuela, Everlicet González, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Lo último nos llega desde Londres y tiene que ver con Catherine Ibargüen, porque acaba de llegar al Estadio Olímpico Reina Isabel. Estas son las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento. Catherine Ibargüen en pantalla, va por su 3er título mundial. Histórico lo que viene haciendo Catherine Ibargüen, que es la actual campeona de la Liga Diamante. Además tendrá un duelo espectacular con Yulimar Rojas, la venezolana. Recordemos que para clasificar Catherine Ibargüen empleó nada más un salto, 14.21 su registro. Sí, saludando a toda Colombia, Catherine Ibargüen con su sonrisa y su alegría. Recuerden, a partir de las 2:30 de la tarde, la transmisión en directo y toda la antesala en nuestra sección de deportes. Nos encontramos nuevamente más adelante. Y lo último también nos llega desde el puente de Boyacá, donde hace poco el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se pronunció sobre el ataque a una comisión de la ONU y las FARC en Caloto, Cauca. Juan Camilo Merlano, ¿qué dijo el ministro? Así es, Daniela, nos encontramos aquí en la celebración de los 198 años de la batalla del puente de Boyacá. A mis espaldas los actos protocolarios y precisamente está el presidente Santos en compañía del ministro Luis Carlos Villegas, quien hace pocos minutos habló sobre el hostigamiento que sufrió el mecanismo tripartito de Naciones Unidas, las FARC y la policía en mediaciones del municipio de Caloto. Dijo que la hipótesis más fuerte que se maneja es que haya sido autoría del Ejército de Liberación Nacional, desmintiendo entonces el pronunciamiento de esta guerrilla a través de redes sociales donde les harían al paso a este hecho. Pues la hipótesis más probable es que sea el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, pero no hemos descartado otras, por ejemplo, que sea crimen residual de las FARC o crimen organizado que también opera en esa zona. Pero lo importante de esto es que hemos aprendido a costa de las heridas de un policía nuestro que debe haber una coordinación mayor entre los movimientos de extracción de depósitos ilegales y los anillos de seguridad de la fuerza pública. Lo clave entonces, según el ministro Villegas, es fortalecer la coordinación entre el mecanismo tripartito y los anillos de seguridad de la fuerza pública para que no se presenten hechos de este tipo nuevamente. Me despido entonces desde el puente de Boyacá, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Y es que precisamente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, desmintió la autoría del ataque a una comisión de la ONU y las FARC en Caloto, Cauca. El pronunciamiento lo hizo el grupo guerrillero a través de su cuenta de Twitter, donde piden investigar el hecho que dejó un policía herido. La misión extraía armas y explosivos de 2 caletas de las FARC cuando se produjo el ataque armado. La ONU informó que los miembros de la misión resultaron ilesos y se encuentran en la zona veredal del Cauca. Hay alarma en Cali por el alto número de crímenes registrado este fin de semana. Van 11 homicidios, 7 de ellos este domingo. Alejandra Ospina, ¿qué dice la policía? Daniela, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Según las autoridades, la intolerancia sería la principal causa de estos hechos violentos. Dicen ellos que la ingesta de licor se ha convertido en la principal dificultad, puesto que de ahí se desencadenan las riñas, las lesiones personales y de ahí también los homicidios. Según este informe, los hechos violentos de este fin de semana se llevaron a cabo en el oriente, zona de Ladera y aquí en el barrio El Guabal, en la comuna 10 de la ciudad.
Las 11 víctimas registradas en Cali perdieron la vida por heridas de armas de fuego y cortopunzantes, dice la policía. Varios de ellos se nos presentan por el tema de intolerancia, ¿no? Algunas riñas, esto por la ingesta de licor, en su gran mayoría por arma de fuego, algunos de ellos con arma blanca. De igual forma hay un porcentaje también que tenemos por el tema allí de retaliaciones. Uno de los homicidios se presentó en este videobar del barrio El Guabal. Dentro del establecimiento se presenta allí un altercado, llega una persona en motocicleta e impacta en varias ocasiones a esta persona con arma de fuego. De los móviles sabemos que es posible, de acuerdo a las primeras investigaciones y preliminares, sabemos que es por el tema allí de microtráfico. La ciudadanía está alarmada por el alto número de homicidios registrados en la ciudad. Pues yo venía en la moto y iba para mi casa y de ahí escuché unos disparos y me entré de una porque pues ellos estaban ahí en la esquina y entonces me entré y de ahí yo vi que pues el alboroto de la gente y que empezaron a correr y se armó el trancón. La policía dice que pese al alto número de crímenes, el año pasado se presentaron 2 homicidios menos comparados con la misma fecha. Y en otras noticias, un atraco masivo se registró en zona rural de Candelaria. Las personas se encontraban al interior de una finca en medio de un retiro espiritual cuando llegaron hombres armados y en medio de amenazas los asaltaron y se les llevaron hasta la ropa. 35 personas que estaban en su segundo día de retiro espiritual fueron abordadas por hombres armados en área rural de Candelaria. Los ladrones se llevaron todas sus pertenencias y 2 camionetas. Con armas de fuego y una macheta grandísima y unos palos. Nos intimidaron, nos metieron a la habitación. Las víctimas narraron los angustiosos momentos que vivieron encerrados en un cuarto mientras los delincuentes hacían de las suyas. Los objetos de valor, relojes, pulseras, anillos, cadenas, celulares, cámaras de fotografía, ropa, zapatillas, o sea, nos dejaron a todos casi que en chanclas. Las autoridades iniciaron un operativo para rastrear los vehículos a través del sistema GPS. Por intermedio de unos equipos portátiles, computadores que iban en los vehículos, hemos logrado establecer la ruta que ellos siguieron. Tenemos algunas labores allí que se han desarrollado, como son entrevistas, retratos hablados de las personas que ocasionaron este hecho. La arquidiócesis que patrocinaba el encuentro espiritual rechazó este hecho. Un sentimiento de dolor al tener que sufrir estas inclemencias de la violencia, de personas que quieren hacer daño, sobre todo sobre tantas personas que estaban haciendo un retiro espiritual. Las víctimas del masivo hurto esperan que las autoridades capturen a los responsables y recuperen sus pertenencias. Los integrantes de este grupo religioso han dicho que a pesar de este infortunado suceso ellos no pierden la fe y van a seguir realizando esos encuentros religiosos, dicen ellos, pero que esta vez en compañía de las autoridades. En la información desde el sur de Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una racha de accidentes de buses se ha presentado en las últimas horas en varias regiones del país. Uno de los más graves ocurrió en límites entre Boyacá y Santander. Allí un joven murió y 30 más resultaron heridos. Alejandra Sandoval, ¿qué se conoce sobre las causas del accidente? Buenas tardes a usted y a los televidentes. Pues exceso de velocidad en curva crítica es la única hipótesis que hasta ahora manejan las autoridades de tránsito y transporte de Boyacá sobre las causas de este accidente ocurrido en las últimas horas en carreteras de estos departamentos, donde un bus se volcó que viajaba y cubría la ruta entre Tame, Arauca y Pamplona norte de Santander. Pero veamos los detalles. El accidente de tránsito se registró entre Tipacoque y Capitanejo, límites de los departamentos de Boyacá y Santander. En este bus viajaban 40 personas. En el siniestro falleció una joven. Atendimos un accidente de un bus de la empresa Contrastame que cubría la ruta Saravena-Pamplona, el cual dejó como resultado 27 personas lesionadas y una fallecida. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Capitanejo, Soatá, Tunja y Málaga. Entre los heridos se encuentran estudiantes de la Universidad de Pamplona que realizaban una excursión. Llegamos un total de 21 pacientes, de los cuales 9 tenían heridas menores, salida para manejo ambulatorio. 3 pacientes fueron pasados a cirugía por fracturas principalmente en miembros superiores y en mano. 6 pacientes están ahorita en observación por traumas craneoencefálicos.
A esta hora las autoridades investigan las causas del accidente. Hace unos minutos la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá nos confirma que la víctima fatal de este accidente corresponde al nombre de Luz Yuleima Castro Sepúlveda, de 20 años. Esta es la información en Santander. Alejandra Sandoval Sarmiento, Noticias Caracol. Alejandra, gracias. Y en el Valle del Cauca también se produjo un trágico accidente de tránsito. Este bus que transportaba trabajadores de una plantación de caña se estrelló contra una motocicleta y luego se volcó cuando viajaba entre los municipios de Santander de Quilichao, en el Cauca, y Jamundí, en el Valle. El motociclista murió y 18 personas más resultaron heridas, quienes son atendidas en los hospitales de los dos municipios. Aún se desconocen las causas del accidente. Y en Córdoba, un bus de turismo con 40 personas terminó incendiado, al parecer por un cortocircuito. El conductor ordenó la evacuación inmediata del vehículo al notar la falla, lo que evitó una tragedia. No. Momentos de pánico se vivieron en la carretera Cereté-Lorica cuando este bus que transportaba a varias familias de Montería que regresaban de un paseo comenzó a incendiarse. Uno de los 40 pasajeros del bus afirma que un motociclista notó una falla en el vehículo y les avisó. Si el señor de la moto no se aparece, ¿cuál hubiese sido la consecuencia del carro andando o la llanta reventándose andando? Yo pues procurando que nadie fuera a salir damnificado y retirándolos porque uno no sabe cómo sea la magnitud del incendio, entonces que se alejaran del bus para que no fuera el problema. Entonces yo les colaboré en todo eso. Uno se angustia al ver el vehículo quemando y uno no puede hacer nada. Según testigos, el incendio comenzó en la parte de atrás del bus. Las autoridades tratan de establecer las reales causas de esta conflagración. Tenemos fallas mecánicas, eléctricas específicamente, que se presentan en el vehículo. Con el informe que será remitido, la aseguradora entrará con un perito a hacer la verificación de la veracidad de lo que realmente ocurrió. La policía incrementó los operativos en la vía al mar para evitar accidentes durante el plan retorno del puente festivo. Precisamente el plan retorno de este puente tiene a las autoridades con los ojos puestos en las carreteras. La Policía de Tránsito resumió en 5 infracciones las principales faltas que cometen los conductores. Juan Carlos Pardo, ¿cuáles son esos pecados responsables de la mayoría de accidentes en el país? Así es, buenas tardes. Pues la más importante es el exceso de velocidad por parte de los conductores, no solo de vehículos, sino de motociclistas. Otra causa importante es no respetar las señales de seguridad. Y una más que tiene muy preocupada a la Policía de Tránsito y tiene que ver precisamente con conducir en estado de embriaguez. 1.43. Conducir en estado de embriaguez sigue siendo una de las principales causas de accidentalidad en el país. En lo corrido de este fin de semana, cada hora, 3 conductores han sido sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol. Un conductor haciéndolo en estado de embriaguez tiene 140 veces mayores probabilidades de estrellarse o cometer desenlaces fatales al volante. Conducir motocicleta sin respetar las normas le sigue en la lista. Diría yo que el 80%, ¿sí? Porque siendo uno motociclista y estando en este ajetreo todos los días, se da uno cuenta que hay que tenerle más temor en la carretera a un motociclista que a un carro. Exceso de velocidad es la tercera causa, así lo perciben los propios conductores. Mucha velocidad, mejor dicho, mucha velocidad, como la carretera está más o menos bien, entonces mucha velocidad. Adelantar en zona prohibida es, según la Policía de Tránsito, la 4ª infracción más cometida. Se instruyan, conozcan las normas de tránsito, la señalización tanto vertical como horizontal, por supuesto las señales preventivas. Y no respetar la distancia de seguridad entre vehículos cierran la lista de las 5 faltas frecuentes que causan mayor accidentalidad en las carreteras del país. Durante el puente festivo se han movilizado cerca de 2.500.000 automotores, eso registro paso peaje. Específicamente aquí en Bogotá han salido 290.000 vehículos y han ingresado cerca de 158.000. Como ustedes pueden observar, a esta hora el ingreso de vehículos a Bogotá se presenta sin ningún contratiempo. Desde el sur de la ciudad, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Gracias, Juan Carlos. La aparente mezcla de alcohol y velocidad causó anoche el volcamiento de un vehículo en el centro de Bogotá. El informe es de nuestro Ojo de la Noche, los fines de semana, Valeria Navarrete. Momentos de angustia vivió una pareja anoche, cuando el vehículo en el que se movilizaban se volcó sobre la carrera 30 con Avenida América.
Testigos del accidente llegaron de inmediato a auxiliar a los ocupantes del carro. Tranquila que está bien, relájese. Tranquila. Un hombre decidió romper el vidrio del vehículo para que la mujer y el hombre atrapados lograran salir. Ninguno tuvo heridas de gravedad. Nos ingresó un incidente por un volcamiento de un vehículo por un accidente de tránsito. Al momento de llegar al sitio, evidenciamos que el volcamiento total del vehículo, en el cual tenemos una persona lesionada. Las autoridades investigan si los jóvenes estaban en estado de embriaguez. El vehículo al parecer perdió el control en esa curva cuando excedía la velocidad, luego chocó contra el separador en este punto y terminó en el carril de Transmilenio. La mujer de 29 años se desmayó luego del accidente y tuvo que ser trasladada en una ambulancia a un centro de salud. ¿Sabe usted en qué se gastan el dinero sus hijos universitarios? Un estudio de la Universidad Externado y la Universidad Nacional reveló que la mayoría de esos estudiantes no saben manejar sus recursos, especialmente cuando están a punto de terminar la carrera. Valeria Chantré, ¿cuáles son los detalles de este estudio? Buenas tardes, pues este estudio fue realizado por docentes investigadores de la Facultad de Finanzas, del Externado y de la Facultad de Economía de aquí, de la Universidad Nacional. Básicamente concluyen que en los últimos semestres de carreras los estudiantes gastan su dinero principalmente en actividades de ocio y rumba y disminuyen otros gastos como por ejemplo de alimentación. Además dicen que en esta etapa sus ahorros son a corto plazo y no los destinan a productos de inversión. ¿En qué se gastan los universitarios su dinero? Uno gasta muchísimo más dinero en ocio y rumba que en alimentación en los primeros semestres. De primero a cuarto semestre más o menos, uno gasta más dinero en trago, en fiestas y en ocio. Pues el estudio del Externado y la Nacional muestra que los gastos de los universitarios son destinados principalmente a alimentación con un 23%, transporte con un 20% y ocio con un 19%. Pero contrario a la opinión de estas jóvenes, también revela que en los últimos semestres aumenta el gasto en ocio, comunicaciones y rumba. Empiezan a alimentarse peor, va a comer menos, a rumbear más y yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que en la mitad de la carrera están cumpliendo la mayoría de edad. Entonces cuando cumples la mayoría de edad te enfrentas a un montón de decisiones nuevas de gasto. Algunos estudiantes reconocen que no saben administrar la plata. No se tiene un buen manejo del dinero. Son pocas las personas que realmente les gusta organizar bien sus finanzas. Pero digo yo que la mayoría de nosotros jóvenes no sabemos organizarlas muy bien. Toca o toca, y si no se sabe, se aprende. Según este experto, los jóvenes no están preparados para enfrentar financieramente la vida después de la universidad. No están desarrollando capacidades financieras en la universidad, lo cual puede ser un riesgo cuando salgan a asumir su vida laboral y ahora sí a ganar su dinero y a manejarlo. El estudio muestra además que los estudiantes que trabajan tienen mejores capacidades financieras y sugiere que las universidades asuman un mejor rol en este tipo de educación, en especial al finalizar las carreras. Bien, pues de acuerdo con los expertos, este es un tema que también se debe tratar en casa, por eso hacen un llamado a los padres de familia para que se sienten con sus hijos y hablen de finanzas personales. Esa información desde el centro de Bogotá, Valeria Chantré, Noticias Caracol. Murió Santiago García, el menor de edad que resultó herido durante el accidente de 2 lanchas en el embalse de Guatapé. El alcalde del municipio denunció hoy irregularidades en la investigación del caso. Carolina Zuluaga desde Medellín, ¿qué dice el mandatario? Muy buenas tardes, Juanita. Pues le cuento a usted y a todos nuestros televidentes que lo que dicen las autoridades es que se encuentran adelantando las investigaciones debido a que, como lo denunció el alcalde del municipio de Guatapé, se presentaron irregularidades por parte de las autoridades que atendieron el accidente, quienes se negaron a realizar la prueba de alcoholemia y la prueba de drogas a la persona que venía conduciendo el bote que chocó al menor de 16 años. En el Hospital San Juan de Dios de Río Negro falleció Santiago García tras el choque entre 2 lanchas en la represa de Guatapé. El joven de 16 años sufrió heridas cuando otra lancha que al parecer viajaba a alta velocidad estrelló la suya. Santiago era un joven muy extrovertido, lleno de simpatía, de energía, era demasiado especial para con toda la familia. La familia hizo los trámites para donar sus órganos, pero no fue permitido por las autoridades.
tomamos la decisión pues de que se donaran todos los órganos, pero entiendo que debido a la complejidad del accidente, la Fiscalía no permitió eso. El alcalde de Guatapé denunció que el subintendente que atendió el caso se negó a realizar la prueba de alcoholemia y prueba de drogas al conductor del otro bote, quien salió ileso. También el croquis se negó el subintendente y el inspector fluvial, que se llama Francisco Javier Osorio Aramillo, también se negó a hacer el croquis, diciendo que no procedía, que porque para el agua era diferente que para los accidentes de tierra. Las exequias del joven se realizarán en las próximas horas en Medellín. Por otra parte, aquí en la ciudad de Medellín, en las últimas horas se presentó el asesinato de un artista y líder cultural de aquí de la ciudad, quien era intérprete del género urbano, quien fue asesinado en su vivienda por hombres que querían robarle sus pertenencias. Walter David Rengifo Gómez, conocido en el género musical como W, murió víctima de múltiples heridas causadas por desconocidos que, según su familia, ingresaron a su vivienda en el barrio de Santo Domingo Sabio para robarlo. Roban todas las cosas de su casa, las revuelcan, pero entonces además pues es asesinado con un arma blanca. Solo hasta la mañana la familia se dio cuenta, las autoridades pues llegaron de inmediato, se hizo el levantamiento. Un informe del Sistema de Información de la Secretaría de Seguridad de Medellín entrega más detalles del crimen. Este hombre de 44 años de edad, profesión vigilante, presentaba heridas en el torso ocasionadas con arma cortopunzante. La víctima fue encontrada al interior de su residencia envuelto en sábanas. Con música, familiares y amigos le dieron el último adiós. Nos ha dolido mucho profundamente esa partida tan injusta, tan cruel, para ese gran señor, para ese gran hombre. No debió haber sido así. En nombre de sus excompañeros de música, de luchas. El artista dedicaba parte de su tiempo a labores de vigilante en una empresa de El Poblado y era uno de los bastiones de la agrupación Latin Power, que interpreta reggaetón y música urbana. Los familiares pidieron celeridad a las autoridades para que adelanten las investigaciones para dar con los responsables de la muerte del artista. Yo me despido desde la ciudad de Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol. Después de 4 días de inspección, la Autoridad Ambiental de Barranquilla encontró el punto que estaba causando la contaminación al río Magdalena. Allí se encontraron depósitos de hidrocarburos. Said Gómez, ¿qué pasará con este lugar? Daniela, muy buenas tardes para usted y para los televidentes de Noticias Caracol. Así es, después de 4 días se logró precisamente identificar cuál es el lugar donde se estarían haciendo los vertimientos de hidrocarburos aquí, a orillas del río Magdalena. Se pudo establecer que es dentro de un parqueadero donde, según las autoridades, allí se encontraba una especie de poza en la que se almacenaba aceite y esta a su vez era llevada al río Magdalena a través de los manjoles. Dentro de este parqueadero las autoridades hallaron un pozo de aproximadamente 1 metro de profundidad lleno de hidrocarburos, los cuales, según las autoridades ambientales, eran arrojados al río Magdalena. De aquí provino la contaminación descubierta la semana pasada. Pudimos encontrar en el sitio alrededor de 30 canecas de 55 litros cada una y 15 cubitanques totalmente llenos de una sustancia que al parecer es hidrocarburo. Se tomaron unas muestras, es importante resaltar que se tomaron unas muestras en el río, se tomaron unas muestras en cada uno de los manjoles. Las autoridades hicieron revisión de cada uno de los manjoles ubicados aquí en esta carrera 8 continua al río Magdalena. Cuando llegaron hasta este manjol encontraron partículas de aceite, las cuales determinaron el lugar donde se estaba virtiendo el mismo. Pudimos identificar los manjoles de todo este sector y luego uno a uno fuimos destapándolos para verificar el estado en que se encontraba, si podíamos encontrar de pronto trazas de algún tipo de hidrocarburos en estos manjoles y poder identificar de una manera más puntual los establecimientos que podrían estar haciendo un vertimiento inadecuado. El lugar fue sellado y ahora las autoridades tendrán que identificar qué tipo de sustancia es y denunciar a los responsables por contaminación ambiental.
Mire, es que precisamente lo que hablábamos con este subdirector y funcionario de Barranquilla Verde es que aún no para la investigación. Dentro de 20 o 30 días se estarían dando los resultados de las muestras que se tomaron tanto en estos manjoles y para saber exactamente cuál sería la empresa o quiénes estarían llevando el aceite hasta ese lugar muy cercano aquí al río Magdalena. Información desde el sector del municipio, exactamente de aquí del departamento del Magdalena. Said Gómez, Noticias Caracol. Gracias, Said. Seguimos en el Caribe porque en Valledupar hay preocupación entre las autoridades locales por la proliferación de construcciones que no cumplen con las normas. Las curadurías urbanas denuncian que faltan más controles por parte de la administración municipal. Este edificio, ubicado en el barrio Dangond de Valledupar, tenía licencia para ser construido en 3 pisos, pero le hicieron 4, por lo que la obra fue suspendida. Los estratos 1, 2 y 3, allá nadie cumple absolutamente nada. Entonces yo creo que puede ser perfectamente un 90% sin dudarlo. La administración municipal reconoce que falta control urbano, pero se cree que con la implementación del nuevo código de policía el panorama mejorará. Tenemos ahora un equipo de 18 gestores urbanos que están en la ciudad, que son los que le van a dar ese insumo a la administración para que se defina si pasa de una vez al control por parte y a la sanción por parte de los inspectores de policía. La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Regional Cesar espera que estas alertas no hagan perder la confianza de los inversionistas en bienes raíces. Actualmente tenemos 85 proyectos inmobiliarios con una oferta de 1.152 inmuebles disponibles para la compra y tenemos unas ventas aproximadas mensuales de 170, 180 inmuebles mensuales. Semanalmente en Valledupar se suspenden entre 6 y 8 obras civiles. Según la administración municipal, el principal incumplimiento está relacionado con el no pago del impuesto de delineación urbana. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol. Martín, en otras noticias de la costa caribe, en Sincelejo un incendio provocó un momento de pánico. La conflagración se produjo en un asadero de pollos de la avenida Argelia, donde los trabajadores y clientes tuvieron que desalojar el local en pocos segundos. La rápida reacción del cuerpo de bomberos evitó que las llamas se extendieran a viviendas y comercios vecinos. Aún se desconoce el origen de las llamas.